¿Te has detenido a pensar que quizás estás ignorando algunas señales de advertencia que pueden estar afectando tu vida sin que te des cuenta? Sé que la vida puede ser muy ajetreada y que a veces no prestamos atención a las cosas pequeñas, pero hay 12 señales que no puedes dejar pasar. Algunas son muy obvias, pero otras son tan comunes que las ignoramos. Y la última es más frecuente de lo que crees y puede ser mucho más peligrosa de lo que piensas. Si últimamente te has sentido agotado, estresado o sin energía, este video es para ti. A veces creemos que todo está bien hasta que es demasiado tarde, pero la realidad es que estos síntomas ignorados pueden ser la clave para que tu bienestar se vea afectado. En este video te voy a contar cómo identificar esas señales de alerta antes de que se conviertan en un problema mayor. No se trata solo de que te asustes, sino de actuar a tiempo. No tienes que esperar a estar al límite para tomar decisiones que puedan cambiar tu situación. Si estás listo para reconocer lo que está pasando en tu cuerpo y mente y tomar las riendas de tu bienestar, quédate hasta el final. Te aseguro que lo que aprenderás aquí te ayudará a mejorar tu vida y a evitar problemas serios. ¿Dónde estás en este momento mientras ves este video? Escribe tu ciudad o país y sigamos juntos. Vamos a empezar. Señal 1. El secreto de los líderes. A veces pensamos que ser líder se trata solo de tomar decisiones o dar órdenes. Pero lo que realmente diferencia a un líder de los demás es algo mucho más profundo. Es un secreto que la mayoría de las personas ni siquiera perciben, y lo que es peor, muchos lo ignoran hasta que es demasiado tarde. Pero aquí te lo voy a contar. El secreto de los líderes no está en el poder, sino en cómo manejan sus energías. ¿Te has dado cuenta de cómo los grandes líderes parecen tener siempre energía para todo? No es magia ni suerte. Es que saben reconocer sus propios límites y las señales que su cuerpo les manda antes de llegar al agotamiento. Muchos, como tú, se sienten presionados todo el tiempo, con la cabeza llena de pensamientos y tareas que parecen nunca terminar. Pero hay algo crucial que los líderes hacen para evitar que esto los consuma. Priorizan lo importante y saben decir no a lo que no los lleva hacia sus objetivos. Es fácil caer en la trampa de querer hacer todo y complacer a todos, pero si no estás atento a esas señales de agotamiento y estrés, vas a terminar perdiendo más de lo que ganes. El secreto está en cómo puedes recargar tu energía antes de que sea tarde. Los líderes no esperan hasta llegar al límite. Ellos escuchan su cuerpo y sus emociones y actúan a tiempo. Tú también puedes hacerlo. Imagina que ahora tienes la clave para evitar el agotamiento antes de que te afecte. Recuerda, los líderes no son invencibles. Simplemente son conscientes de sus necesidades y limitaciones. No se trata de ser perfecto, se trata de ser inteligente al reconocer las señales de advertencia antes de que todo se derrumbe. ¿Vas a esperar a llegar al borde o vas a tomar el control ahora? La elección es tuya. Es momento de pensar de manera estratégica y ser el líder de tu propia vida. Las decisiones que tomes hoy influirán en cómo te sentirás mañana. Si logras entender y aplicar este primer secreto, vas a empezar a sentirte con más energía, control y enfoque. Y cuando entiendas esto, descubrirás que todo es más sencillo de lo que parece. Pero este es solo el comienzo, porque aún hay mucho más por descubrir. ¿Estás listo para seguir adelante? Señal 2. ¿Por qué estás estancado? A veces te despiertas y sientes que todo sigue igual, ¿no? Como si estuvieras corriendo en círculos, intentando avanzar, pero el progreso no llega. ¿Te suena familiar? Es como si, aunque pusieras todo de tu parte, algo invisible te estuviera frenando. Y lo peor es que ni siquiera sabes qué es. Aquí es donde entra una de las señales más poderosas.
el estancamiento. ¿Por qué estás atrapado en este punto, donde parece que nada cambia, aunque lo intentas todo? La verdad es que a veces el problema no está en lo que haces, sino en lo que no estás haciendo. Exacto, las cosas que estamos evitando, esas pequeñas acciones que pensamos que podemos dejar para después, son las que nos están frenando. Lo primero que debes entender es que el estancamiento no es solo falta de acción, también es un claro signo de que algo dentro de ti está bloqueando tu avance. Puede ser el miedo al fracaso, la falta de confianza o incluso la falta de claridad sobre lo que realmente quieres. Si no tienes claro a dónde quieres llegar, cualquier camino te parecerá igual. ¿Te ha pasado que tomas decisiones que no te llevan a ningún lado? Esto es señal de que algo no está alineado dentro de ti. Pero, ¿cómo salir de este círculo vicioso? El primer paso es ser honesto contigo mismo y reconocer qué es lo que realmente te está frenando. ¿Es el miedo? ¿Es la inseguridad? ¿O tal vez es la procrastinación? Lo bueno es que, una vez que identifiques la raíz de tu estancamiento, el camino hacia el cambio comienza a abrirse. Y eso, créeme, es un gran paso hacia tu liberación. Lo que pasa es que muchas veces no queremos enfrentarnos a esas barreras internas porque nos da miedo verlas de frente. Pero te aseguro que, cuando lo hagas, vas a sentirte más libre y con más claridad para avanzar. Así que, ¿por qué esperar? Lo único que te está frenando eres tú mismo. ¿Estás listo para dejar ese estancamiento atrás y dar el primer paso hacia el verdadero progreso? Señal 3. Éxito y silencio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder del silencio? Sí, has leído bien. El silencio. No me refiero solo a la falta de ruido, sino a ese momento de calma interior en el que dejas de lado las distracciones, las preocupaciones y todo lo que te rodea. ¿Te has dado cuenta de que, cuando todo está en silencio, es cuando realmente puedes escuchar lo que necesitas para avanzar? El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la ausencia de pensamientos caóticos. Es ese espacio en el que puedes conectar con tu intuición, con tu propósito y con lo que realmente te importa. Hoy en día vivimos rodeados de ruido, el constante ir y venir de pensamientos, la presión social, el estrés del día a día. Y entre todo eso, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde está tu claridad? Aquí viene la clave. El silencio puede ser la herramienta que necesitas para transformar tu vida. Sí, te lo aseguro. ¿Te has dado cuenta de que la gente más exitosa no es la que más habla, sino la que sabe cuándo callar? Porque en esos momentos de quietud es cuando se encuentran las respuestas más poderosas. No se trata de desconectarse del mundo, sino de aprender a escuchar lo que está dentro de ti. Piensa en todo lo que podrías lograr si, en lugar de seguir el ritmo frenético del día, te tomaras unos minutos cada día para parar y escuchar. No solo lo que el mundo te dice, sino lo que tú mismo te estás diciendo. Tal vez, en ese silencio, encuentres las ideas que has estado buscando, la claridad que no te llegaba o la fuerza para seguir adelante. No subestimes el poder de unos momentos de paz. En la quietud es donde las ideas más brillantes nacen, donde el éxito empieza a tomar forma. Si sigues buscando respuestas en el ruido y la confusión, probablemente no las encuentres. Pero si te permites el lujo de estar en silencio, tal vez encuentres algo mucho más valioso, la paz que te lleva al éxito. ¿Te atreves a intentarlo? Si lo que compartimos te ha sido útil, no olvides darle un like. Así nos ayudas a seguir trayéndote contenido valioso para tu crecimiento. Señal 4. ¿Cómo el miedo te domina? A veces, el miedo se cuela en nuestra vida de maneras tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que está controlando nuestras decisiones.
Piensas que estás tomando decisiones basadas en lo que quieres o lo que te conviene, pero muchas veces lo que realmente está influenciando esos pasos es el miedo. ¿Te suena familiar? Es fácil pensar que el miedo solo se presenta cuando nos enfrentamos a situaciones extremas, como hablar en público o enfrentar grandes desafíos. Pero lo cierto es que el miedo está presente en las pequeñas decisiones diarias, desde posponer un proyecto que te apasiona, hasta evitar esa conversación incómoda que sabes que necesitas tener. El miedo te dice, mejor mañana, no eres lo suficientemente bueno, o ¿y si fracasas? Sin que te des cuenta, estas pequeñas decisiones van sumando y lo que en principio parecía inofensivo acaba convirtiéndose en un bloqueo que te impide avanzar. El miedo te dice que te protejas, pero en realidad te está limiting. El miedo a lo desconocido, a lo que no controlamos, nos paraliza. Nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Y aunque ese miedo pueda parecer una reacción natural, cuando lo dejas tomar el control, tus decisiones empiezan a estar basadas más en lo que temes perder que en lo que quieres ganar. Entonces, ¿cómo empiezas a identificar cuando el miedo está tomando las riendas? La clave está en observar esas decisiones automáticas que tomas cuando te sientes incómodo. Esas veces que prefieres no arriesgarte, quedarte en lo conocido, porque el miedo te dice que salir de tu zona de confort es peligroso. Pero lo que el miedo realmente está evitando es el crecimiento, el aprendizaje y todo lo que podrías conseguir si te atrevieras a dar ese paso. No se trata de eliminar el miedo, sino de reconocer cuando te está deteniendo. El miedo nunca desaparecerá completamente, pero tú puedes aprender a tomar decisiones sin que te controle. Cada vez que reconoces cómo el miedo influye en tu vida y decides actuar a pesar de él, das un paso más cerca de la libertad, porque al final es el miedo el que te encierra, y cuando logras verlo por lo que es, dejas de ser su prisionero. Señal 5. Rutina de 5 minutos. A veces creemos que para cambiar nuestra vida necesitamos hacer cosas enormes, dar saltos gigantes o tomar decisiones radicales. Pero la verdad es que cambiar tu vida puede ser mucho más sencillo de lo que imaginas. Hay algo tan simple y poderoso que puede transformar tu día y tu bienestar. Una rutina de 5 minutos. Y no me refiero a algo complicado ni a una rutina larga. Te estoy hablando de algo pequeño, pero con un impacto enorme. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestras vidas a menudo se van llenando de caos y estrés por no dedicar tiempo a lo esencial? Nos levantamos corriendo, sin espacio para pensar o reflexionar, y nos dejamos arrastrar por las exigencias del día. Aquí es donde entra el poder de una rutina sencilla, algo que te permite empezar el día con claridad y calma, y que al final puede cambiar tu perspectiva y tu bienestar. Toma un ejemplo de los estoicos, aquellos pensadores que nos dejaron lecciones de vida profundas. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, comenzaba cada mañana con una reflexión breve sobre lo que él debía enfrentar durante el día. ¿Sabes lo que decía? Que no se podía esperar que el mundo fuera perfecto, pero sí podía preparar su mente para lo que viniera. Esta rutina matutina de 5 minutos era la que lo ayudaba a mantenerse centrado a lo largo del día, sin perder su paz interior. Y lo que te propongo a ti es algo muy similar. Todos los días, tómate 5 minutos. 5 minutos al despertar, para reflexionar, para establecer una intención para el día. Hazlo antes de que las distracciones tomen control de tu mente. Puedes escribir 3 cosas por las que estás agradecido o simplemente respirar profundamente y recordar que tú eres el que controla tu día. Sé que suena simple, pero la magia está en la consistencia. Estos 5 minutos no solo te ayudan a centrarte, sino que, con el tiempo,
te enseñan a ser más consciente y a tomar decisiones más inteligentes y alineadas con lo que realmente importa. Y lo mejor de todo es que cuando haces esto todos los días, esa rutina se convierte en una base sólida para cambiar tu vida. Recuerda, no siempre se necesita algo grande para hacer un cambio. A veces lo único que necesitas es un momento de calma para empezar. ¿Te atreves a probarlo? Señal 6. La verdadera felicidad. A lo largo de la vida, nos enseñan que la felicidad está en los logros externos, en tener una buena carrera, en viajar por el mundo, en tener la pareja perfecta, en comprar ese coche o esa casa que siempre soñamos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que la verdadera felicidad no está en ninguno de esos lugares? Es fácil caer en la trampa de creer que cuando tengamos lo que deseamos, alcanzaremos finalmente esa paz y satisfacción que buscamos. Sin embargo, la realidad es que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en cómo vemos y vivimos nuestra vida. Los estoicos, como Séneca o Epicteto, sabían esto muy bien. Ellos decían que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante esas circunstancias. Para ellos, la felicidad era un estado interno, una elección que se basa en aceptar lo que no podemos controlar y trabajar con lo que tenemos. ¿Te suena familiar? Ellos creían que, cuando nos enfocamos en controlar lo que realmente importa, nuestra mente y nuestras emociones, encontramos una paz profunda que nada ni nadie puede arrebatarnos. Pensemos en Epicteto, que a pesar de ser esclavo durante muchos años, decía que nadie podía arrebatarle su libertad interior. Y esto es clave. La verdadera felicidad no está en lo que te rodea, sino en cómo decides relacionarte con eso. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces en tu vida diaria gastas energía deseando cosas que no puedes controlar o comparándote con los demás? Esto solo te aleja de la paz interior. La felicidad auténtica es esa que llega cuando dejas de esperar que el mundo sea perfecto y en lugar de eso, empiezas a aceptarlo tal como es. Cuando dejas de aferrarte a la idea de que necesitas más para ser feliz y en su lugar te enfocas en apreciar lo que tienes aquí y ahora, todo cambia. No se trata de no tener ambiciones, sino de dejar de depender de las circunstancias externas para encontrar tu paz. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Cada vez que enfrentes algo que no te guste o que no puedas controlar, pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? ¿Cómo puedo mantener mi paz sin importar lo que esté pasando afuera? La verdadera felicidad está en esa capacidad de enfrentar las adversidades con una mentalidad tranquila y serena, entendiendo que todo lo que sucede es solo una oportunidad para crecer. Señal 7. La habilidad que abre puertas. Hay algo que te puede abrir puertas que jamás imaginaste, algo que no depende de tu suerte ni de lo que los demás piensen de ti. Esa habilidad es la comunicación. Sí, algo tan simple y a la vez tan poderoso como saber cómo te expresas, cómo conectas con los demás y cómo transmites tus ideas. ¿Te has dado cuenta de lo crucial que es poder comunicarte de manera efectiva en cualquier contexto? No importa lo brillante que seas o cuántos conocimientos tengas, si no sabes cómo transmitirlos, es como si tu potencial estuviera encerrado dentro de una caja. Los grandes líderes, desde César hasta Steve Jobs, han utilizado esta habilidad para conectar con las personas y transformar el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen la capacidad de influir y generar cambios a su alrededor con solo hablar? No es magia. Es una habilidad que se puede dominar y cuando lo haces, literalmente transformas tu realidad. Ahora, imagina que tienes una idea increíble, algo que podría cambiar tu vida o incluso el rumbo de una empresa.
pero si no sabes cómo comunicarla, esa idea nunca verá la luz. Aquí es donde entra la importancia de dominar esta habilidad. La comunicación efectiva no solo se trata de hablar bien, se trata de escuchar, de saber cuándo hablar y cuándo callar, de leer a las personas y entender sus necesidades. Esta habilidad te da acceso a nuevos proyectos, a nuevas relaciones e incluso a nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Tomemos como ejemplo a Nelson Mandela. Durante años estuvo en prisión, pero su habilidad para conectar con las personas, para inspirar y transmitir su visión, hizo que su lucha no solo fuera escuchada, sino seguida por millones. Y lo mejor es que tú también tienes esa capacidad. No necesitas ser un líder mundial para utilizarla, solo necesitas entender que el poder de lo que dices y cómo lo dices puede transformar tu vida. La comunicación es una herramienta poderosa porque no solo te abre puertas, te da el control sobre tu destino. Cuando aprendes a comunicarte efectivamente, creas una red de conexiones que te lleva hacia tus objetivos. Te atreves a dominar esta habilidad y comenzar a ver cómo tu realidad cambia. Señal 8. Coincidencia o destino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido una simple coincidencia? Puede que lo veas como algo fortuito, una serie de eventos que simplemente ocurrieron sin un propósito claro. Pero si miras con más atención, tal vez haya algo más en juego, algo que te está llevando por un camino del cual no eres tan consciente. ¿Qué tal si te digo que las coincidencias que experimentas podrían ser señales del destino? Algo más grande y profundo está sucediendo. A veces ignoramos ciertos eventos porque no sabemos cómo interpretarlos. Conocemos a alguien por casualidad, recibimos una oferta inesperada o tomamos una decisión que parecía trivial, pero que termina cambiando todo. ¿Te ha pasado? Parece que la vida, de alguna manera, está jugando un juego secreto contigo. Pero la pregunta ¿es solo azar o hay algo más detrás de todo eso? Quizás el destino está de alguna manera guiando tus pasos, abriendo puertas que antes parecían cerradas y mostrándote oportunidades que ni siquiera imaginabas. Los estoicos, por ejemplo, creían que todo sucede por una razón, que no se trata de eventos al azar, sino de una corriente universal que nos lleva a través de la vida. Epicteto decía que la vida nos presenta situaciones para que aprendamos a controlar nuestra mente y nuestra respuesta frente a ellas. En lugar de ver lo que nos ocurre como algo aleatorio, él sugería que todo tiene un propósito. Cada encuentro, cada experiencia, está ahí para enseñarnos algo, para llevarnos un paso más cerca de lo que realmente necesitamos. Ahora, eso no quiere decir que debas esperar a que las cosas sucedan sin actuar. El destino no es algo que te caiga del cielo sin más. Se trata de reconocer que, a veces, las cosas se alinean de maneras que no podemos entender inmediatamente, pero que en el futuro tendrán un significado claro. ¿Y si todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido parte de un camino mayor? Cada decisión, cada paso, cada coincidencia te está preparando para algo más grande. La próxima vez que algo que parezca una simple casualidad ocurra en tu vida, haz una pausa y piensa, ¿será el destino? Tal vez hay algo más grande que solo espera ser descubierto, algo que está alineando tu vida de una manera que aún no entiendes completamente, y en lugar de ignorarlo, abre los ojos y escucha a las señales que te rodean. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora? Deja un comentario aquí abajo. Señal 9. El poder de una palabra.
Probablemente no te has detenido a pensar en ello, pero ¿sabías que las palabras que dices tienen un poder mucho mayor de lo que imaginas? Cada palabra que pronuncias no es solo un conjunto de sonidos, no son solo voces vacías que se disipan en el aire. No, las palabras tienen una fuerza inmensa y están modelando tu vida en cada momento, ya sea que lo notes o no. Pensemos en algo simple. ¿Cuántas veces te has repetido algo negativo sobre ti mismo? No puedo, esto no es para mí, soy un desastre, nunca voy a lograrlo. Si lo piensas, ¿qué efecto crees que tiene eso en tu vida? La verdad es que esas palabras, aunque parezcan inofensivas, están construyendo tu realidad. Están creando una narrativa negativa que con el tiempo se convierte en una creencia profunda en tu mente. Y esa creencia empieza a limitar tus acciones. Los estoicos ya lo sabían. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores de esta filosofía, hablaba de la importancia de las palabras internas. Para él, las palabras que nos decimos a nosotros mismos eran un reflejo de cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Si te dices constantemente que no eres capaz o que el mundo está en tu contra, estás dando forma a tu propia trampa mental. En cambio, si te hablas con confianza, con compasión y con esperanza, comienzas a abrir puertas que antes no sabías que existían. Ahora, la clave está en ser consciente de lo que estás diciendo. Si cada palabra tiene poder, imagina lo que sucede cuando empiezas a cambiar tu lenguaje. ¿Qué pasaría si, en lugar de decir «no puedo», dijeras «lo intentaré»? Y si en lugar de pensar «nada va a cambiar», dijeras «estoy trabajando para mejorar»? Esta pequeña transformación en tus palabras puede tener un gran impacto en tu vida. Cada vez que sustituyes una palabra negativa por una positiva, cada vez que elijas apoyarte a ti mismo en lugar de derribarte, estarás construyendo una realidad mucho más alineada con tus sueños y deseos. Lo increíble de esto es que no se trata solo de las palabras que dices en voz alta. También se trata de cómo te hablas a ti mismo en tu mente. Piensa en el poder de cambiar ese diálogo interno, esa voz que te dice «no eres lo suficientemente bueno» o «esto es demasiado difícil». ¿Y si en lugar de eso te dijeras «estoy haciendo lo mejor que puedo» o «tengo lo que se necesita para seguir adelante»? Con el tiempo, ese tipo de lenguaje transformador se convierte en una herramienta poderosa para superar obstáculos y avanzar hacia tus objetivos. Así que, la próxima vez que te sorprendas hablando mal de ti mismo o de tu situación, haz una pausa. Piensa en el poder que esas palabras tienen. ¿Qué quieres realmente crear en tu vida? Porque las palabras no solo reflejan lo que piensas, crean lo que será tu realidad. Empieza a ser más consciente de tus palabras y empieza a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Señal 10. Solución para conflictos. ¿Alguna vez has tenido un conflicto que parecía no tener salida? Esa sensación de que las cosas no se pueden resolver, que todo lo que intentas solo empeora la situación. Es algo muy común, ¿verdad? Ya sea con tu pareja, con un amigo, en el trabajo o incluso dentro de ti mismo, los conflictos son parte de la vida. Pero, ¿y si te dijera que existe un método simple que siempre funciona para resolver cualquier conflicto? Sí, siempre. La clave está en escuchar activamente. Así de sencillo. Parece fácil, pero la mayoría de las veces ni siquiera prestamos atención a lo que realmente nos están diciendo. En lugar de escuchar para entender, escuchamos para responder. Nos preparamos para defender nuestro punto de vista, para ganar el argumento, pero eso solo genera más tensión. ¿Te has dado cuenta de eso? Los grandes filósofos estoicos, como Epicteto y Séneca, entendían que la paz interna y las relaciones armoniosas dependen de nuestra capacidad para escuchar con atención. Epicteto decía que no podemos controlar lo que los demás piensan o hacen,
pero sí podemos controlar nuestra reacción ante eso. Entonces, si estamos tan enfocados en defendernos, perdemos la oportunidad de comprender la verdadera raíz del conflicto. Aquí viene el truco. Cuando entras en un conflicto, baja la guardia y concédele espacio al otro. Escucha sus palabras, pero también sus emociones. ¿Qué está detrás de lo que dicen? Muchas veces, los conflictos no son más que malentendidos o una acumulación de frustraciones no expresadas. Cuando logras identificar eso, te das cuenta de que la solución está mucho más cerca de lo que pensabas. Imagina que estás discutiendo con alguien y en lugar de hablar, decides hacer preguntas. Preguntar cosas como, ¿por qué te sientes así? Swing, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo podemos solucionar esto juntos? Cambia por completo la dinámica. De repente, ya no estás en una batalla, sino en un diálogo. Este enfoque genera una conexión más profunda y muchas veces es todo lo que se necesita para llegar a una solución. Recuerda, resolver conflictos no significa ganar, significa entender, encontrar el equilibrio y llegar a un punto en común. En vez de apresurarte a tener la razón, enfócate en entender de dónde viene la otra persona. Al hacerlo, no solo resolverás el conflicto de manera efectiva, sino que también fortalecerás la relación. Y lo mejor de todo, este método siempre funciona, porque cuando escuchamos de manera sincera, las soluciones aparecen de forma natural. Señal 11. Tus pensamientos lo crean todo. Es posible que no lo hayas notado, pero todo lo que tienes a tu alrededor, tu vida, tu trabajo, tus relaciones, incluso la forma en que te sientes, es el resultado directo de lo que piensas. Así es, tus pensamientos son los arquitectos de tu realidad. Cada idea que pasa por tu mente tiene el potencial de diseñar el futuro que vas a vivir. ¿Te parece loco? Pues déjame explicarte cómo funciona esto. Los estoicos, esos sabios antiguos, ya lo sabían. Ellos hablaban de que nuestra mente es el mayor poder que tenemos. Epicteto, por ejemplo, decía que no somos víctimas de lo que nos pasa, sino de cómo reaccionamos ante ello. Y la clave para cambiar nuestras reacciones está en lo que pensamos. Si cambias tu forma de pensar, automáticamente estás cambiando la forma en que ves el mundo y por ende estás creando una nueva realidad. Te pongo un ejemplo. Imagina que un día te despiertas y, en lugar de sentirte cansado o frustrado, decides ver el día como una oportunidad. Te dices a ti mismo, hoy será un buen día, lo haré funcionar. Este simple pensamiento cambia todo. Lo que ocurre es que tu mente empieza a enfocarse en lo positivo, en las oportunidades que tienes frente a ti, y las oportunidades empiezan a aparecer. Ahora, imagina lo contrario. Si te despiertas pensando, hoy será un desastre, no voy a lograr nada, tu mente automáticamente se concentra en los problemas y las dificultades. ¿Ves la diferencia? Aquí está el truco. Todo lo que piensas tiene un impacto directo en lo que sucede en tu vida. Cada vez que piensas en grande, en positivo o en lo que quieres lograr, estás diseñando un camino hacia ese objetivo. Pero si te enfocas en tus miedos, dudas o frustraciones, estás diseñando obstáculos. La mente humana tiene una capacidad increíble para crear lo que imagina. De hecho, cuando piensas en algo con suficiente intensidad y de forma constante, tu cerebro comienza a buscar maneras de hacerlo realidad. Es como una máquina que al recibir instrucciones claras, empieza a trabajar en esas instrucciones de manera subconsciente. Si piensas que puedes lograr algo, vas a encontrar formas de hacerlo. Si piensas que no puedes, tu mente comenzará a encontrar razones para que eso no suceda. Esto no significa que solo con pensamientos positivos vas a lograr todo lo que deseas.
pero sí significa que tus pensamientos son el primer paso para transformar cualquier aspecto de tu vida. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo a cambiar esos pensamientos limitantes? En lugar de decir, no soy capaz, prueba con, puedo aprender a hacerlo. En lugar de pensar, esto es demasiado difícil, cambia a, esto es un reto que puedo superar. Recuerda, tu mente es poderosa, es el motor que mueve todo en tu vida. Si quieres cambiar tu realidad, empieza por cambiar lo que piensas. Tu futuro no está escrito, está en tus manos. Señal 12. El secreto del éxito. Mucha gente piensa que el éxito depende únicamente del talento. Si no naciste con un talento especial o con habilidades únicas, ¿quiere decir que estás condenado a quedarte atrás? La respuesta es un rotundo no. El talento es solo una pequeña parte de la ecuación. ¿Te gustaría saber cuál es el verdadero secreto del éxito? Aquí va. La perseverancia y la mentalidad correcta. Sí, el trabajo constante y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, son mucho más importantes que cualquier talento innato. Veamos a algunas de las personas más exitosas del mundo. ¿Crees que llegaron a donde están solo por ser increíblemente talentosos? No, lo que las diferencia es su capacidad para seguir aprendiendo y adaptándose. Piensa en figuras como Thomas Edison, que fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla, o en Michael Jordan, quien fue rechazado en su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, pero nunca dejó de intentarlo. El talento les ayudó, claro, pero fue su mentalidad la que los mantuvo en marcha. Ahora, aquí viene la parte clave. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Todo comienza con hacer las cosas que otros no quieren hacer. ¿Te has fijado que muchas veces la diferencia entre aquellos que logran sus objetivos y los que no es simplemente que los primeros no se rinden? El secreto del éxito no está en evitar fracasos, sino en aprender de ellos, en adaptarse y seguir adelante con determinación. Por ejemplo, imagina que estás luchando con un proyecto o una meta personal. Tal vez has intentado varias veces, pero las cosas no están funcionando como esperabas. La diferencia entre quien se rinde y quien tiene éxito está en cómo enfrentan esas dificultades. ¿Vas a ver esos obstáculos como barreras insuperables o como lecciones que te ayudarán a crecer? La forma en que enfrentas la adversidad es lo que te define. Otro punto importante es la mentalidad de crecimiento. Si no tienes talento natural para algo, eso no significa que no puedas ser excelente. ¿Sabías que puedes entrenar tu cerebro y tus habilidades? Si te concentras en aprender y mejorar continuamente, terminarás siendo tan bueno, si no mejor, que aquellos que parecen tener una ventaja natural. El talento no es algo fijo, sino algo que se puede desarrollar con trabajo constante y enfoque. Así que la próxima vez que pienses que no tienes el talento suficiente para lograr algo, recuérdalo. El verdadero secreto del éxito está en tu perseverancia, en tu capacidad para aprender de los errores y en nunca dejar de avanzar, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Si haces esto, el éxito no solo será posible, será inevitable. Y ahí lo tienes, las 12 señales que estás ignorando, esas que pueden estar frenando tu progreso, tu bienestar y tu felicidad. Ahora, la clave está en actuar. No basta solo con saber, hay que empezar a hacer algo con esa información. ¿Te has identificado con alguna de estas señales? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? Recuerda, el poder está en tus manos, pero necesitas ser consciente de estas señales y tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal
para que no te pierdas más contenido que puede transformar tu vida. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia, déjame un comentario abajo. Me encanta saber lo que piensas. La última señal, la más común, es algo que todos ignoramos en algún momento. Así que, si te quedaste con dudas o quieres profundizar más en alguno de los temas, no dudes en avisarme. No te vayas sin ver estos 2 videos que aparecen en tu pantalla. Te ayudarán a profundizar aún más en el tema. Hasta la próxima.